Mercedes Ruiz González. Ella es integrante de Familiares Caminando por Justicia AC. Ella pues tomó la decisión hace algunos años de buscar a su hijo y vaya, creemos que es prudente, oportuno, bueno, no sé qué tan prudente sea, pero oportuno sí, el platicar con la señora. Señora Mercedes, me da gusto saludarle. ¿Cómo está? Pues con el gusto de saludarle y de colocar este tema con su audiencia. No, muchas gracias. Espero no provocarle, pues caray, mucha pena, mucho dolor de pronto en el momento de hacerle alguna pregunta, porque pues debe de dolerle muchísimo el no saber de su hijo. Pero primero, ¿cuándo desaparece su hijo, señora? Mi hijo fue desaparecido el 29 de noviembre de 2010. Él es abogado de profesión y se encontraba realizando pues justo trabajo relacionado. Él estaba llevando un asunto relacionado con el denuncio de unas minas y por eso se encontraba en la región de la costa michoacana. En la costa michoacana, ¿sabe el lugar exacto donde desapareció él? Pues exactamente no sabemos, sin embargo, por georreferencias de las llamadas que se realizaron posterior a su desaparición, tenemos varios puntos en inmediaciones de instalaciones militares en Apatzingán, Michoacán. En Apatzingán. Entonces, pero no estaba él o andaba en esa zona, no estaba directamente, no sé, quiero pensar minas de Aquila, por ejemplo. Justo el punto minero en el que ellos estaban trabajando en ese denuncio se encuentra cercano a esa zona de Aquila. Okay. Sí, por eso andaban por la zona de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, y las referencias que tenemos de las llamadas justo están localizadas en puntos militares de Apatzingán, Michoacán. Dice usted puntos militares, ¿era porque estaba precisamente él platicando con autoridades militares? Pues eso quisiéramos saber. Nosotros lo que pensamos es que autoridades militares están relacionadas con su desaparición, puesto que las llamadas fueron posteriores a su desaparición y pues decimos los datos que arrojan esas sábanas de llamadas pues no son coincidencia. Quizá pudiera ser coincidencia una, pero no es una, son dos o son tres o son hasta 4 puntos de los que tenemos localizados. Ya. ¿Cuándo o cómo fue la última llamada que usted tuvo con su hijo? Pues justo que iban a irse a ese punto, él se fue por un vehículo porque ellos se iban a trasladar un sábado antes a esa zona de por allá, pero se les descompuso el carro en el que se iban. Entonces ellos se fueron a Cámbaro, Guanajuato, porque allá es donde les prestaban un vehículo. Entonces salieron de Acámbaro, Guanajuato, con rumbo hacia aquella zona. Y ese fue un sábado y fue la última comunicación que yo recibí de él, que justo se trasladaban para allá. Ya. ¿Cuándo usted empieza a notar algo extraño, algo que estuviera pasando? Pues justo cuando empiezo a perder comunicación con él, porque pues él es un joven que siempre se comunicaba conmigo y cuando yo empiezo a no recibir pues noticias de que había llegado o cómo estaba, qué estaba haciendo, pues justo es cuando uno empieza a preocuparse, ¿no? Al no recibir noticias de donde él estaba y es pues cuando empieza mi búsqueda. ¿La primera puerta que toca de autoridades? La primera puerta fue pues acudir a en aquel entonces la Procuraduría y eso fue el mismo 29 de noviembre. Nada más se me levanta un acta circunstanciada y es hasta el día 1 en donde ya se me eleva, por decirlo así, una denuncia formal. 29 de noviembre de 2010. 29, ajá. Es decir, sí, dígame. Sí, y la denuncia es con fecha 1 de diciembre. Casi 15 años. Es correcto. Es correcto.
Y bueno, se acerca usted a las autoridades. ¿Nunca recibió alguna llamada telefónica de alguien pidiéndole dinero? Ninguna. Simplemente Ninguna, entonces... justo. Sí, dígame. Simplemente se perdió la comunicación con él y fue todo. Bien. Con el paso del tiempo, la autoridad, ¿cómo la estuvo apoyando? Pues de ninguna manera. Desde el primer momento. ¿De ninguna manera la apoyaron desde el primer momento? Así es, desde el primer momento. En ese entonces, le digo, la denuncia fue hasta el día 1. En la siguiente semana posterior, entre el 1 y el 5 de diciembre, fue cuando se realizó un operativo, muchos recordarán, allá en Apatzingán, justo para la captura de, creo que fue el Chayo. El Chayo, el Chayo Méndez. Ajá, así es. Entonces, las autoridades me dijeron que ellos no podían enviar personal a esa zona, que porque era una zona muy peligrosa. Yo sí me fui a hacer, pues a preguntar. Uno cuando inicia en esto, pues lo que quiere uno es buscar, ¿no? Y que las autoridades pues cumplan con esa función de protegernos, ¿no? Me dijeron en ese entonces, como ya después corroboramos, nosotros decimos que es una estrategia de cansancio para las familias. Me dijeron que no hiciera escándalo en redes, que no publicara nada, que no hiciera la denuncia de la camioneta en la que viajaban, que no se denunciara por robo. Me negaron el acceso a ver el expediente de mi hijo. Y pues así, con el pasar de los años, y las cosas continúan igual. Era un cansancio estar esperando ahí en las oficinas de la Procuraduría, esperando a que me recibieran para ver si yo recibía alguna noticia. Y eso era semana con semana. Posteriormente, pues ya acudí a poner una queja en Derechos Humanos en la Comisión Estatal, que tampoco no fue del todo idónea, ¿no? Tampoco no se me protegió ni a mi hijo de la manera en que hubiera sido deseable, ¿no? Eso hasta cuando empezamos. La queja en Derechos Humanos, ¿cuánto tiempo pasó para que usted la presentara? Esa yo la puse en 2012. O sea, 2 años. 2 años después. Prácticamente de inacción. Así es. Ahorita, sinceramente, me sentí una especie de jalón cuando usted me dice que no hacía nada, que era un lugar peligroso. Por Dios, o sea, esa es la función del Estado, generar seguridad para nosotros. ¿Cómo era posible que a una mujer tuviera que irse con sus propios recursos a buscar a su hijo? Pero desafortunadamente en nuestro país muchas mujeres valientes como usted hacen eso, ¿no? Así es. Es cuando empieza uno a tomar conciencia de que si no busca uno a su familiar desaparecido, nadie lo va a hacer. Y pues a la fecha están las cosas prácticamente igual, y desgraciadamente pues mi caso no es el único. Sí, pero prácticamente, yo sé que han pasado muchos años, 15 casi, pero en este caso la autoridad sigue con inacción o ya ha hecho algo. Pues no han hecho nada. Ay, mi expediente fue perdido. Me tocó gestionar un amparo para que mi expediente fuera localizado. ¿Cuándo se perdió su expediente, señora? Se perdió, ha de haber sido hace como a lo mejor unos 5 años. Estamos hablando de 2020. Ajá. Tuve que poner un amparo para que mi expediente fuera localizado. ¿Y lo encontraron? Lo encontraron. Vaya. Estaba por allá, yo creo que en un lugar, porque está todo enmohecido, todo lleno de hongos, por ahí, y no es el único, repito. Sí. Sí, entonces, condiciones pésimas. Tengo, desde que yo recuerdo, pidiendo un análisis de las llamadas, justo de las llamadas, porque pues hay varias llamadas que es obvio que alguien tuvo la posesión del teléfono de mi hijo, y pues eso amerita que no es nada más que se tengan
¿no? Sino que se haga justo un análisis, un estudio, una triangulación de quiénes participaron, a quién se llamó, un análisis de todo eso, y a la fecha no se ha realizado. 15 años. Ay, señora, de veras no tiene usted idea la pena que me da de que eso me le estén haciendo a usted y a tantas mujeres en este país, lamentablemente. 2020, creo que ya estaba Adrián López Solís, o lo manejaron como un problema de carácter federal. No. La mayoría de los casos que están en esa fecha, como en ese entonces no existía el delito de desaparición, la mayoría de los casos de desaparición fueron por privación ilegal de la libertad. Entonces son del fuero común. Ya. Sí. Ahorita ya mi caso, lo único que tiene, se puede decir, es que ya pasó a la Fiscalía Especializada, que igual siguen las mismas condiciones, ¿verdad? Pero ya está en otro ámbito, ya que le corresponde más. Y esa Fiscalía Especializada, de todos modos, da la impresión que está sin acciones concretas. Así es. Ay, Así señora. es correcto. Quiero suponer que debe de tener usted una gran impotencia, pues no sé si coraje contra las autoridades que no le ayudan. Claro, y no es que no me ayuden, es su obligación hacer el trabajo y no lo hacen. Sí, es una gran impotencia, una gran frustración de que no cumplan con lo que con su trabajo. Con todo lo que ha pasado en estos últimos días, el tema Teuchitlán, pero bueno, aquí en Michoacán se han encontrado fosas en Tacámbaro, en Jacona. ¿Usted de pronto ha perdido la esperanza de encontrar a su hijo? Pues yo creo que no. No. El día que perdamos la esperanza de encontrar a nuestros hijos, pues nos vamos a nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso, el miedo más bien es, ¿no? Morirse uno y no encontrar o no tener la suficiente salud ya ahora con tantos años para andar buscando la suficiente fortaleza. Sí, entonces esa es. Durante estos 15 años, en algún momento la han recibido primero en Procuraduría, el procurador o el fiscal, no. Ahora a usted. No. ¿Usted lo ha pedido? Hemos tenido alguna que otra reunión, pero de manera de colectivos. Uh-huh. Sí, con colectivos. Y eso pues ha sido una lucha, como comento, una lucha de 15 años. Sí, señora. ¿Sí? De 15 años, en el que, pues, primero luchar porque estuviera el delito de desaparición forzada, después por tener una ley, por tener algunas políticas públicas que nos protejan no nada más a mi hijo, sino a todos en este caso los michoacanos y los mexicanos también. Uh-huh. ¿Qué le diría usted al gobernador o a la señora Claudia Sheinbaum si los tuviera enfrente? Pues en eso hemos estado en gobierno tras gobierno, justo que nos escuche a las familias y que construyamos, ¿sí? Es mucha nuestra indignación, sin embargo yo creo que la construcción de la paz nos compete a todas y todos, y qué mejor que para frenar esta crisis que nos aqueja en relación con la desaparición, pues que nos escuchen nosotros las familias, que somos las que hemos andado caminando para buscar a nuestros familiares, ¿no? Entonces, habría que hacer eso, sentarnos a construir y generar políticas públicas para que este fenómeno no siga ocurriendo. Muy bien, pues este mensaje seguramente va a llegar aquí en Morelia, allá en la Ciudad de México, a quien tenga que llegar. Y señora Mercedes, créame, lamento profundamente lo que el Estado le ha hecho a usted, al menos prácticamente siendo ignorada y no darle voz. Cuando ya terminamos, cuando usted escucha de la señora Sheinbaum que dice, llegamos todas, ¿usted qué piensa de eso?
pues que no llegamos todas. Sí, llegó ella, pero no llegamos todas porque no somos escuchadas. Y hablando en concreto de nosotras, las familias. Ya. A nosotros nos ha ignorado y el tema de desaparición no estuvo no estado en su agenda, no estado ni siquiera en su discurso. Entonces, hasta ahorita que sucede esta situación de Techitlán, es cuando se empieza a hablar de desaparición y de desaparecidos y de que ella va a emprender algunas acciones, que por cierto, unas ya existen. Entonces, es hasta ahora que voltea a vernos y eso falta por verse, porque no ha mencionado ninguna situación de que tenga la intención de reunirse con las familias. Yo, sabe que yo tengo confianza de que esta mujer se reúna con ustedes. Bueno, porque si no pasa eso, no, pues o sea, sinceramente en lo personal me voy a sentir más decepcionado aún de nuestras autoridades. Señora Mercedes, le agradezco mucho que me permita platicar con usted. Debe de ser muy doloroso, por supuesto, y pues estamos para servirle. Lo que yo quisiera al menos ofrecerle que conozco al fiscal, me voy a comunicar con él y le voy a pedir que directamente la atienda a usted, al menos, y de esa manera pues empezar un caminito para que ustedes, ese camino para llegar a una luz y pues ojalá encontrar, en este caso usted a su hijo y todas las demás otras mujeres también a sus hijos. ¿Algo más que desea agregar? Y que no nada más me atendiera a mí, que nos atendiera a todas. Sí, sí, por supuesto. Porque somos muchas. Sí, también yo creo que sería importante también hacer un llamado en concreto a la legislatura, a la Cámara de Diputados del Estado de Michoacán, que tenemos una ley que ya tiene más de 2017 que fue promulgada la Ley General en materia de desaparición forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda. Esa ley mandata que en los estados se realice una armonización. Desde 2017 está pendiente eso en el Congreso del Estado. Okay. Entonces ahí también se visualiza la voluntad política. ¿Sí? Acaban de hacer hace días un decreto. Yo creo que más bien habían de ser el exhorto hacia la misma Cámara de Diputados y que se aboquen a que esta ley ya salga publicada. Muy bien. Señora Mercedes, nuevamente muchas gracias y pues lo mejor para usted y su familia. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.